Listo. Perfecto. Nada más necesitaría confirmación de que la pantalla se ve. Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Les agradezco su presencia en esta defensa pública del trabajo final de graduación denominado Centro de Interpretación e Infraestructura Turística de Soporte para el Parque Nacional Isla San Lucas. En primera instancia, a todos aquellos que han visitado la isla, los invito a que recuerden un poco, ¿verdad? Y a que profundicemos en todo el valor que posee. Y a quienes no la conocen, los invito a que la conozcan y que muy probablemente será un destino de su interés. Me tomo el atrevimiento de citar textualmente a don José León Sánchez, que una vez mencionó: alguna persona tiene que dar a conocer estas penas que le he de ir contando a usted y que irán saliendo poco a poco. Para iniciar, vamos a comenzar con los aspectos generales. Para ubicarnos un poco, en primera instancia, nos situamos en el país, Costa Rica, provincia Punta Arenas, específicamente en el Golfo de Nicoya y más específicamente en Isla San Lucas. Tenemos que empezar un poco por conocer cuál es la historia de esta isla. En primera instancia, tenemos que desde el siglo, desde los años 1800, 1900, ¿verdad? Existe la ocupación prehispánica, donde hay evidencia de sitios tanto habitacionales como domésticos y funerarios. Por otro lado, en 1873 hay una disposición normativa por parte de Tomás Guardia de construir y fundar un presidio en dicha isla. Para 1958, por la evolución que se da respecto a la concepción de cómo funciona una cárcel, esta migra a lo que es una colonia agrícola penal. Posteriormente, en el año 1974, se traspasa la isla a la municipalidad de Punta Arenas con el fin de que se utilice como destino turístico. Sin embargo, es hasta 1991 que se cierra por completo las funciones del centro penitenciario. Para 1995 se decreta de interés histórico-arquitectónico el patrimonio presente en la isla y para el 2001 se declara Refugio Nacional de Vida Silvestre. Por otro lado, en 2002 el conjunto como tal se declara sitio histórico y posteriormente en 2009 inician algunas ideas o una planificación para empezar a trabajar en la isla. Entonces, en el 2009 el ICT propone un plan maestro. En 2012, el SINAC, junto con el MINAE, ¿verdad?, e institución también que administra la isla, se encarga de proponer un plan de manejo y posteriormente, en 2019, empieza una época un poco mejor para San Lucas, en donde por iniciativa del despacho de la primera dama empieza la ruta de reactivación. Para el 2020 hay una serie de acontecimientos importantes. En primera instancia, se renueva el plan de manejo, versión 2020-2030. Por otro lado, se crea específicamente el Parque Nacional Isla San Lucas, ya no es Refugio Nacional de Vida Silvestre, y también se genera un plan maestro de infraestructura y paisajismo. Conociendo un poco la historia de la isla, entonces vamos a ver qué es lo que hay en ella que la hace tan interesante. Número uno, como ya mencionamos, posee o tuvo ocupación prehispánica. Por otro lado, tiene una riqueza de flora y fauna grandísima. Es patrimonio histórico arquitectónico y también está declarado sitio histórico. Por otro lado, es un fiel testigo del desarrollo o la evolución del sistema penitenciario y por otro lado posee una gran cantidad de monumentos arqueológicos. Sin embargo, todos estos se están desperdiciando, por decirlo de alguna forma, y entonces es necesario valorizar y difundir todos los valores presentes en la isla. Por otro lado, es necesario desarrollar turísticamente, pero de manera sostenible. Emplear buenas prácticas de sostenibilidad para que se pueda conservar a futuro y por otro lado posicionar a la isla como referente nacional. Sin embargo, hay algunas trabas para lograr este cometido. Por un lado, a nivel país, bien conocida la situación respecto al COVID-19, en donde es necesario reactivar el sector turismo, uno de los más impactados por esta pandemia. Por otro lado, a nivel provincial, es decir, Punta Arenas, hay altos índices de desempleo. Por otro lado, también hay bajos índices de desarrollo social. Y respecto específicamente a la isla, tenemos que hay poco acceso a servicios básicos, hay infraestructura en mal estado o, en otros casos, hay falta de infraestructura y, por otro lado, hay poco conocimiento y divulgación. Es ahí donde se plantea la pregunta de investigación. ¿Cuál es la propuesta arquitectónica y paisajística adecuada para el diseño de un centro de interpretación del patrimonio y la infraestructura turística de soporte para el Parque Nacional Isla San Lucas que promueva el desarrollo económico del Golfo de Nicoya? Pero antes de continuar, es importante, y muchos podrán estarse preguntando, ¿qué es un centro de interpretación? Voy a utilizar el Manual de ICIRA, que es un documento de España, Barcelona, hecho por la Diputación de Barcelona, justamente para gestionar de buena manera estos centros de interpretación.
En primera instancia, lo que busca un centro de interpretación es convertir el patrimonio en un producto, ya sea educacional, cultural y o turístico. Por otro lado, es necesario, o lo que busca un centro de interpretación es dar a conocer el lugar a través de un discurso interpretativo que lo singularice. También lo que busca es promover el descubrimiento del patrimonio. Y por último, busca que las personas comprendan los valores del sitio. Cumple una función de sensibilización y educación de la población. Entonces, el proyecto se enmarca en la modalidad de proyecto arquitectónico y se enfoca en 3 líneas temáticas que por la naturaleza de la isla es importante abordar. En primera instancia, infraestructura, por otro lado, patrimonio y tercero, paisajismo. Respecto a los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto, tenemos como objetivo general el proponer el diseño de un centro de interpretación del patrimonio y la infraestructura turística de soporte para incentivar o favorecer el desarrollo económico de la provincia de Punta Arenas. Y nos vamos a valer de 4 objetivos específicos. En primera instancia, vamos a buscar identificar las necesidades de los diferentes usuarios del Parque Nacional para así definir la infraestructura y las calidades espaciales necesarias. Respecto a la metodología, entonces nos vamos a valer o nos valimos de estadísticas, de estudio de bibliografía y de encuestas y estadísticas. Por otro lado, como segundo objetivo específico, tenemos el ámbito patrimonial. Entonces, es necesario estudiar ese ámbito histórico y patrimonial del sitio para así lograr definir estrategias idóneas de integración de la propuesta en este contexto. La metodología que se utiliza para lograr este cometido es mapeos, fotografía y fichas de evaluación. Como tercer objetivo específico nos referimos al sitio. Entonces, este objetivo respecto al sitio es analizar los factores ambientales, físicos y legales del lugar que condicionan la propuesta, para así que esta funcione de forma adecuada. Se vale entonces en esta metodología de herramientas como resúmenes de información, también de mapeos y de visitas de campo muy importantes que durante todo el proceso se realizaron 3, una en 2019 y 2 en 2020. Como último objetivo específico es ya específicamente el proceso proyectual, que sería diseñar o desarrollar a nivel de anteproyecto, a través del proceso proyectual, el Centro de Interpretación del Patrimonio y la infraestructura turística de soporte para promover a San Lucas como destino turístico. Y vamos a utilizar lo que es la conceptualización, lo que es la definición ya propiamente del diseño y lo que es la representación y la comunicación de las ideas. Ahora, muy importante entender el usuario que utilizaría el sitio. Para eso vamos a analizar primero el panorama general de lo que es el sector turismo en Costa Rica. Y según el ICT y las estadísticas que nos facilita, hay 6 categorías de actividades que se desarrollan principalmente por los turistas que visitan nuestro país. Actividades de sol y playa, de ecoturismo, de aventura, bienestar, deportes y cultural, siendo sol y playa la que más gusta. Sin embargo, aplicable a San Lucas, tenemos que podemos mencionar sol y playa con actividades como baños de sol, paseos en bote, motos acuáticas o la utilización de kayaks. También tenemos el ecoturismo a través de la observación de flora, fauna, la observación de aves con o sin equipo especial, puentes colgantes, snorkel, buceo. Respecto al grupo de actividades aventura, podemos hacer canopy, senderismo, montañismo, o aplicable a San Lucas respecto al ámbito cultural es visita a museos, visita a una comunidad local, conocer la gastronomía del sitio o compartir también con los habitantes. Sin embargo, esto es a nivel general de la propuesta. Tenemos que enfocarnos más en el turista que va a llegar a San Lucas y para ello se utiliza o se utilizó lo que son las encuestas. Se encuestó a turistas potenciales, es decir, fue una encuesta abierta, la muestra se seleccionó voluntariamente, un total de 318 personas. Estas nos indican, en primera instancia, que solamente el 21,7% ha visitado la isla, mientras que el 78,3% no han conocido la isla. Y también se les consultó por las actividades que más les gusta, para así proponer o incluir en el diseño aquellas que son de su interés. Resaltan en ese aspecto el senderismo, la observación de flora y fauna, y la historia y la cultura muy atinado para lo que es las potencialidades del sitio. Respecto a lo que son las encuestas que se le aplicaron a empresas turísticas, que también son otro tipo de usuario presente en San Lucas, tenemos que aproximadamente reciben en mayor medida grupos de 11 a mayores de 21 personas. Y los espacios, se les preguntó también qué más les interesaría utilizar en San Lucas para desarrollar su actividad turística, son espacios para servir alimentación, exhibir o vender artesanías, y el uso de los senderos para dar recorridos guiados.
Es así como se definen 4 usuarios para el sitio. Un usuario permanente, que son los usuarios de San Lucas propiamente encargados del sitio, que para eso también se utilizó un instrumento de entrevista realizado al encargado de la isla, don Olger Núñez, en donde también nos indica cuáles son las necesidades de este sector. Personas que viven en el lugar y que no cuentan con las condiciones necesarias, aunque como vamos a ver más adelante, se han ido mejorando poco a poco, ¿verdad? Y idealmente, digamos, se espera llegar a 16 funcionarios, aunque actualmente hay alrededor de 4 o 5 permanentes, digamos, en la isla, aunque son 9, digamos, el grupo en general. Por otro lado, tenemos 3 tipos de usuarios que son temporales y nos referimos a los turistas en específico, a los trabajadores del sector turismo, que también son un usuario del sitio, y a lo que es investigadores, científicos, academia y ese rubro en general. Respecto a los turistas, lo que buscan es conocer la isla y por ende necesitan las facilidades para hacerlo. Como vimos en las encuestas, vamos a prepararnos para recibir grupos de más de 10 personas, familias, parejas, y aunque la mayor cantidad de visitantes actualmente son nacionales, buscamos llegar a turistas también internacionales. El segundo temporal, trabajadores del sector turismo van a ser tanto guías, turoperadores, personas del sector gastronomía que puedan llegar a ofrecer alimentación a la isla, venta de artesanías, aseo y mantenimiento. Y respecto a la academia de investigadores, vamos a tener personas que necesitan hacer trabajo de campo en el sitio y requieren instalaciones específicas para poder desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, ahora es muy importante que analicemos el sitio. Vamos a analizarlo a través de 3 escalas. Una escala macro que corresponde al Golfo de Nicoya, una escala meso que es digamos, San Lucas de forma completa y una escala micro que es específicamente la zona patrimonial de Isla San Lucas. Empecemos por la escala macro. San Lucas, al estar ubicado en el Golfo de Nicoya, con cercanía al puerto de Punta Arenas y al puerto de Paquera, tiene una zona de influencia bastante grande, que incluye todas las islas del Golfo de Nicoya e inclusive también podría beneficiar a islas más al sur, como Isla Cedros o Isla Jesucita. Entonces, es ahí donde vemos la importancia que San Lucas tiene acceso desde 2 puntos, los más importantes, Paquera y Punta Arenas, pero también tiene acceso desde Jicaral o Costa de Pájaros. Y entonces es necesario entender la importancia que tiene la isla dentro del desarrollo de este sector. Y por eso es que necesitamos revisar o conocer el concepto de turismo de islas. El ICT define el turismo de islas como el desarrollo de servicios complementarios para el diseño y operación de productos turísticos de un día. Es decir, que el visitante pueda no solamente conocer San Lucas, sino realizar inclusive un tour entre las diferentes islas, de forma tal que no todos los servicios tienen que estar centrados en San Lucas, sino que pueden haber servicios complementarios en las islas aledañas. Por otro lado, es necesario entender un poco en la zona que nos encontramos respecto al clima, que va a ser un condicionante sumamente fuerte dentro del proyecto. Según las zonas de vida de Holdridge, San Lucas se encuentra dentro de lo que se conoce como bosque seco tropical, y este se distingue porque tiene una época seca bastante larga y alberga especies semicaducifolias que pierden las hojas, digamos, como mecanismo ante el clima. Es por esto que vamos a ver una gran diferencia entre lo que es el panorama de la época seca y lo que es el panorama de la época lluviosa. Entonces, respecto a lo que es la escala meso, y ahora inclusive les voy a mostrar lo impactante que es la diferencia de estas dos épocas, pero empecemos respecto a condiciones climáticas generales. La isla, como ya les mencioné, tiene un clima tropical seco, con 2 estaciones muy diferenciadas, muy marcadas. Por otro lado, presenta una temperatura de alrededor de 25, 30 grados y una humedad promedio del 76% anual. Tiene una precipitación de 1.596 milímetros por año y posee vientos predominantes del noreste y del suroeste. Ahora vamos a ver, esto es en septiembre, la calle de la amargura. Podemos ver una floración muchísimo más abundante, bosque siempre verde, digamos, y por otro lado, este mismo lugar en marzo. Es una imagen totalmente diferente en donde la inclemencia, digamos, del sol es sumamente fuerte. Por otro lado, es importante conocer puntos importantes de la isla. Podemos ver en este sector, en digamos, en esta diapositiva, que la isla cuenta con diferentes puntos o monumentos arqueológicos que están en este verde claro. Pueden ver que ahí, no solamente dentro del territorio terrestre, sino también dentro del territorio marino, lo que se conoce patrimonio subacuático, que es algo que hace también muy especial a la isla. Presenta una cantidad de playas sin igual que también se intercalan con presencias de arrecife. Por otro lado, una cosa que vale la pena mencionar es la falta de agua potable en la isla, que es poca, digamos, relativamente, porque lo que se utiliza es la extracción de Pozo Pochote, que se encuentra cerca del área patrimonial en esta zona acá, que justamente uno de los trabajos que se ha hecho es
entubar esta digamos, tubería para poder darle agua potable a los baños, aunque realmente requiere más estudios de la confiabilidad, si es potable o no. Por otro lado, tenemos lo que son las zonas de manejo según el SINAC, que establecen su plan de manejo y que son 4 específicamente. Una zona de baja intervención, una zona de mínima o nula intervención, una zona de alta intervención, justamente donde se ubica nuestro proyecto, que es esta que estoy marcando en este momento, y una zona de mediana intervención. Como ya les mencioné, la zona de alta intervención es la que se propone, ¿verdad? O la que busca explotar esa zona turística. E inclusive en el decreto de Parque Nacional se indica la idoneidad del sitio para desarrollarse como para diferentes actividades, ¿verdad? Como lo que son actividades de alimentación sin ser un impacto negativo dentro del sitio. Y es necesario dentro de esa zona mantener una actividad turística sostenible, más permanente e intensiva, aprovechando los recursos, pero, muy importante, de forma planificada y controlada. Si nos vamos ahora a lo que es la escala micro, específicamente a la zona patrimonial, que es donde se va a insertar el proyecto, tenemos en primera instancia una infraestructura existente que presenta en algunos casos deterioro, alteración de los edificios, también presenta falta de gestión de parte de las instituciones públicas que al no darles un uso, digamos, pierde o sabemos que tiende a convertirse en un espacio de abandono, no hay un plan de restauración permanente y tampoco tenemos lo que es un turismo, digamos, hay turismo no regulado presente en algunos flancos de la isla que por, digamos, como hay pocos guardaparques y fuerza pública presente en el sitio, no pueden controlar todo. Entonces hay cierto nivel de turismo no regulado y también presenta en algunos casos delincuencia y vandalismo. En primera instancia, para que conozcamos el ámbito patrimonial, tenemos lo que es el muelle, por otro lado tenemos lo que eran las celdas de selección, que también se encuentran en mal estado, tenemos también lo que es el dispensario médico, restaurado este año, lo que es también los servicios sanitarios, que es una batería nueva, la biblioteca y la escuela que se encuentran en ruinas, la capilla que fue restaurada y actualmente se encuentra en buen estado relativamente, la antigua comandancia que estaba en mal estado, se restauró, sin embargo en 2017 sufrió un incendio y por ende actualmente se encuentra en ruinas, aunque está en marcha un plan para la reconstrucción. Tenemos lo que es el área de cocina, lo que antes eran los comedores y las lavanderías, el disco, una zona muy importante dentro de el ámbito patrimonial, las celdas, por último. Aquí podemos ver unas imágenes respecto a lo que les mencionaba de las restauraciones. La antigua comandancia se restauró, sin embargo, actualmente se encuentra en esta forma. El antiguo dispensario, que se encontraba en muy mal estado, actualmente se encuentra restaurado. Y la iglesia, de la misma forma, también se encuentra restaurada. La batería de baños, había inclusive unas en muy mal estado y actualmente cuentan con una batería un poco más grande, con alrededor de 5 piezas sanitarias para cada sexo. Y por otro lado, un gran avance en Isla San Lucas también es la construcción de la nueva casa de guardaparques. Entonces, si nos vamos a lo que es el plan maestro que les mencioné que se realizó en 2020, es importante mencionar que este plan maestro propone, justamente en esta zona lo que es un centro de visitantes y en esta otra zona, con el número 9, un área de mirador, área de estar y zona de comida. Justamente utilizando ese plan maestro como base es que insertamos la nueva infraestructura propuesta. También se ve beneficiado, acá como podemos ver, por las condiciones topográficas en donde tenemos algunas zonas con relativa regularidad topográfica que nos permiten implantar la nueva infraestructura, o también en el caso de esta de acá, que es una zona un poco más alta que nos favorece para lo que es la propuesta de la torre de observación. Entremos ahora en materia y hablemos sobre la propuesta de diseño. Respecto a la aproximación conceptual, la forma en la que se abordó el diseño o el proceso proyectual de este proyecto es entender realmente qué es lo que necesitaba hacer el turista en el sitio. Y para eso el turista busca caminar, descubrir y experimentar, es decir, vivir el sitio. Para ello se proponen 3 ejes fundamentales: el eje natural, el eje cultural y el eje comercial. Es decir, a través de esos 3 ejes lo que hacemos es potenciar lo autóctono, tanto de la isla como de Punta Arenas y sus alrededores. Entonces, partimos del concepto de nodos y recorridos para lograr que el visitante, cuando llegue a San Lucas, tenga una experiencia en el caminar. Y para esto, entonces, tenemos un primer sector, que es el sector que vamos a llamar de recepción y bienvenida, en donde el turista llega y accede a la isla. Un segundo sector que corresponde a un área de recreación que conecta directamente con un sector de servicios y también administrativo y en parte investigación. Tal vez se pone o se coloca de forma más lejana al acceso porque es un área un poco más privada para posteriormente conectarse con senderos existentes que conectan con el redondel y otras zonas de la isla.
Partiendo del mismo punto del área de bienvenida, tenemos la opción también de conectar con lo que es el centro de interpretación, que le vamos a llamar sector aprendizaje, que nos conecta directamente con la calle de la Amargura, permitiendo así continuar el recorrido a través de la zona patrimonial, o también ir al otro sector, que es respecto a la observación. Y para la observación tenemos lo que es una torre bastante pronunciada o alta, digamos, como una jerarquía. Entonces, a nivel de pautas del ámbito patrimonial, tenemos en primera instancia que vamos a utilizar, así como se investigó respecto a la inserción de infraestructura en ámbitos patrimoniales, es necesario mencionar dos aspectos importantes. Una metodología o una forma de hacerlo es a través de la revelación, que es uno de los métodos más tradicionales, que no supone un acento sobre el elemento contemporáneo, para así focalizarnos en lo que son los elementos patrimoniales, para así también, como un punto importante de la revelación es que busca rehabilitar el patrimonio a través del uso del lugar. Y por otro lado, la acentuación. La acentuación consiste en implementar o insertar un elemento arquitectónico contemporáneo distinto a lo existente, pero que no podría existir sin el elemento patrimonial, y justamente es el caso de San Lucas, ya que se toman los elementos patrimoniales, se reinterpreta y se utiliza de una nueva manera en el proyecto por plantear a través de tres metodologías. La primera, a través de los acabados, utilizan los materiales ya presentes en algunas edificaciones y característicos de la isla: madera, concreto, piedra. A través de la reinterpretación tenemos el uso de petatillo, que en el proyecto se traduce con el uso de louvers. A través del emplazamiento, en donde mantenemos la escala, implementamos retiros de los elementos de interés, y también tenemos una baja intervención en el terreno utilizando pilotes. Respecto a las pautas del ámbito natural, también muy importantes, tenemos tres ejes fundamentales: el paisajismo, el bioclimatismo y la sostenibilidad, en donde es sumamente necesario mantener el cuidado del ambiente. Para ello, en el paisajismo vamos a tener lo que es el uso de vegetación nativa y también la permeabilidad del suelo, como les mencioné, a través del uso de pilotes en la sección anterior de patrimonio. Por otro lado, respecto al bioclimatismo, tenemos una evolución de la parte formal, digamos, de la concepción de esta nueva infraestructura. En primera instancia, partimos de la importancia de tener aguas, varias aguas, 2, 3, etcétera, para poder evacuar de forma correcta la parte pluvial. Por otro lado, tenemos elevar la infraestructura del suelo para así mejorar la ventilación de la misma y mitigar un poco el impacto del calor que hace en el sitio. Por otro lado, tenemos también el uso de cerramientos permeables, es decir, que permitan la entrada y posterior salida de lo que son los vientos calientes, y también el uso de aleros amplios que permitan proteger la infraestructura de la incidencia solar. Respecto a la sostenibilidad, el proyecto utiliza varias estrategias. En primera instancia, utiliza lo que son las microredes de energía solar, es decir, en cada uno de los sectores que vamos a ver, vamos a tener un pequeño cuarto eléctrico que utiliza paneles solares, para generar una pequeña red de energía para ese sector en específico. Por otro lado, los recorridos, digamos, utilizan luminarias fotovoltaicas que no están conectadas a esas microredes y funcionan de forma independiente. Por otro lado, tenemos lo que es el aprovechamiento de las aguas residuales y pluviales en diferentes elementos, como lo son el jardín pluvial, que vamos a ver más adelante, o también la recolección de la misma, y se emplean elementos de bajo consumo en cuanto a las piezas sanitarias. Tenemos lo que es la economía circular, es decir, vamos a ver cómo se propone que todo lo que se produce en San Lucas tenga un posterior tratamiento y un nuevo uso, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un uso limitado al aire acondicionado, que prácticamente se limita únicamente a los cuartos eléctricos de las microredes de energía. Respecto al sistema estructural, tenemos un punto importante, que es que los materiales más utilizados van a ser la madera laminada, la piedra de cantera presente en el sitio, material autóctono, madera aserrada y concreto prefabricado. Todos estos materiales, la parte más importante es que utilizan medidas estándar y son sistemas prefabricados. Esto para poder generar un diseño eficiente que se ensamble en sitio y no utilice tantos recursos presentes en la isla. Y por otro lado, los materiales menos utilizados van a ser el vidrio, principalmente por que no permite, ¿verdad?, la ventilación cuando son fachadas cerradas, y también por la presencia de la fauna silvestre del sitio. Por otro lado, cerramientos livianos que se utilizan relativamente poco, y el uso de metales por la condición costera del lugar. Respecto a la parte estructural, tenemos importante mencionar lo que es el uso de louvers de madera aserrada, como les dije, cerramientos permeables. Tenemos lámina rectangular galvanizada y también todo lo que es la estructura principal de madera laminada, que se realiza en, digamos, fuera del sitio, se transporta a través de lanchas y demás y se ensambla en el lugar. Pisos de tablilla de madera y también tenemos lo que son los cimientos de concreto prefabricado. Ahora, si vamos a lo que es la planta de conjunto, podemos ver lo que son los diferentes sectores. Vamos a ver el sector número 1, que es recepción y bienvenida, el sector número 2, que es toda la parte de recreación,
El sector número 3, que es el centro de interpretación como tal. Número 4, la torre de observación. Y número 5, todo lo que es el área de servicios. Punto muy importante, aparte de esta planta, digamos, arquitectónica, vamos a tener una planta de diagrama de grandes bloques de paisaje, es decir, diferentes proyectos, como lo son los jardines de bienvenida, que presentan especies de floración llamativa, o se proponen especies de floración llamativa, como el roble sabana, el madero negro, el chaperno, y también especies maderables, como el cenízaro, ceiba y caoba. Por otro lado, tenemos lo que es un jardín pluvial que recolecta o se encarga de tratar las aguas que vienen de los techos de la parte del sector 2. También tenemos lo que es un jardín histórico productivo que acompaña la unión entre los dos módulos del centro de interpretación con especies justamente propias del periodo de colonia agrícola. Y también tenemos un jardín maderable, como lo mencioné, con especies como cenízaro, ceiba o caoba, que también nos permite generar una pantalla que divide la nueva infraestructura de la existente. Tenemos por otro lado también lo que es la aplicación de jardines xerófilos, es decir, jardines que tienen bajos requerimientos hídricos. Estos justamente están dentro de algunas infraestructuras que no requieren mayor mantenimiento. Mientras que, como lo vamos a ver más adelante, por la presencia de un talud importante, vamos a tener una vegetación para el control de la erosión y también vamos a tener una remembranza histórica del periodo de cuando la isla tuvo el antiguo penal, ya que en la calle de la Amargura había presencia de algunas palmeras que marcaban ritmo en el ingreso de la calle de la Amargura. De la misma forma, en este proyecto lo vamos a emplear. Por otro lado, tenemos una laguna de biotratamiento que se encarga de tratar las aguas que salen del tanque séptico y también las aguas grises de los servicios sanitarios. Y por otro lado, vamos a tener lo que son una huerta sostenible y un jardín histórico comestible. Aquí es donde les menciono lo de la economía circular. Es importante mencionar que, por ejemplo, lo que se produce en el área de alimentación, lo que es materia orgánica, posteriormente se composta, ¿verdad? Y se utiliza en esta huerta sostenible, mientras que las aguas del tanque séptico y las aguas grises se tratan con esta laguna de biotratamiento, que utiliza especies como el lirio y demás que permiten purificar el agua para que riegue este lugar. Y posteriormente el exceso se vierta en el mar, mientras que el jardín histórico comestible es justamente para atraer aves nativas de la zona y permita el disfrute de los visitantes. Es importante mencionar, muy importante, que el proyecto por la dimensión que tiene se propone en 4 etapas específicas. La primera etapa corresponde a lo que es el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para ingresar al sitio. La segunda etapa, lo que permitirá o la infraestructura que permitirá el desarrollo económico del lugar. La tercera etapa, que corresponde al centro de interpretación, que nos permitirá difundir todo el patrimonio presente. Y la cuarta etapa, que es de servicios no esenciales. Respecto al sector 1, que nos ubicamos en esta zona de acá, tenemos la planta de distribución. En primera instancia podemos observar que tiene un muelle principal con 3 muelles secundarios para así aumentar lo que es la capacidad de acogida, digamos, de los visitantes a San Lucas. Y también tiene un muelle flotante que permite el acceso de personas en silla de ruedas. Vamos a centrarnos ahora en este lugar. Y es de acá, ya específicamente la zona de la recepción. Este lugar posee tanto un pequeño lugar, digamos, por cuestiones de distanciamiento y demás, posee la recepción que conecta directamente con un área de casilleros, con un área de almacenaje para sillas de ruedas y un mirador que da directamente o que ve directamente al antiguo muelle. Por otro lado, posee su cuarto pequeño por la microred de energía y una pequeña enfermería que se ubica en esta zona justamente para poder despachar al paciente en caso de que sea necesario a través del muelle. Entonces, si lo vemos en corte, es importante mencionar puntos importantes. Debido a la necesidad de protección climática, empleamos lo que son el uso de pérgolas, aleros amplios y también lo que son las cámaras de aire para promover que como el aire caliente se almacena en la zona superior de las edificaciones, pueda salir de forma correcta. También tenemos una suficiente pendiente para así despachar las aguas pluviales presentes y que se van a canalizar a través de cadenas que van a caer en drenajes de agua pluvial, que son camas de piedra. Si lo vemos en las visualizaciones, podemos observar puntos importantes, como lo es el muelle principal, los muelles secundarios, también tenemos la rampa de acceso y lo que son las pérgolas para cuando las personas llegan puedan guarecerse un poco en esta zona. Si lo vemos desde la parte posterior, vamos a poder ver lo que les mencionaba, todo cumple con la ley 7600 justamente para que por lo menos la nueva infraestructura sea accesible para todas las personas. Posee lo que son los paneles solares que conectan con el cuarto eléctrico pequeño de esta zona específicamente para darle energía a el área de recepción, mientras que como lo podemos ver, las luminarias de los senderos de conexión son justamente luminarias solares y que funcionan con sensores. Entonces, solamente cuando una persona pasa, es que se enciende dicha luminaria. También utilizamos lo que
podemos ver acá, ¿verdad? Que es la cama de piedra que recoge las aguas pluviales y justamente se conectan con el jardín pluvial que les mencioné al inicio. Acá como, bueno, les iba mencionando, ¿verdad? Elementos especiales y respecto a lo que es la parte interna de la zona de recepción. Tenemos un lugar de estancia también y la recepción como tal, el espacio de atención al cliente, mientras que acá vemos todo lo que sería la conexión entre la recepción y las áreas de casilleros en esta zona y lo que es el área de mirador, que como vemos en la siguiente imagen, da directamente a lo que es el antiguo muelle y permite poder capturar en estos tiempos que sabemos que están buscados, ¿verdad? La toma de fotografías y demás, que las personas puedan obtener una buena fotografía desde este sitio. Tenemos puntos importantes, ventanas plegables en primera instancia para permitir la ventilación, en segunda para no entorpecer la visual desde las personas en este sitio. Por otro lado tenemos lo que son jardines xerófilos, como les mencioné, que son los jardines que tienen bajo requerimiento hídrico. Empecemos ahora con el sector 2, que es justamente el sector de recreación y comercio. Recordemos que es justamente esta zona de acá, que se encuentra compuesta por diferentes elementos. En primera instancia tenemos que de acá nos conectamos con el sector 1, ¿verdad? El que acabamos de ver, y ingresamos a una zona de alimentación que cuenta con 4 kioscos pequeños. Este proyecto, una de las puntos muy importantes es que descentraliza el comercio gastronómico, es decir, brinda más oportunidades. Lejos de ofrecer una única oportunidad para un único comerciante, ofrece 4 oportunidades para 4 pequeñas organizaciones locales preferiblemente, y que tiene su área de preparación y su área de servicio o de atención. Importante recalcar que estas son justamente bajo el sistema tipo catering service, es decir, las personas llegan con elementos ya preparados y empacados fuera de la isla para servir en el sitio. Por otro lado, tenemos lo que es el área de alimentación en esta zona, que cuenta con un total de 16 mesas para las personas que deseen así hacerlo, o si no, cuenta con un área de estancia. Esto justamente es un muro de contención por un corte en el terreno que hubo que hacer. Se acondicionaron estos gaviones para así poder que la gente se sentara, es decir, se acondicionó con una tablilla de madera para que así las personas pudieran sentarse cómodamente en el sitio. Por otro lado, tenemos lo que tenemos acá en el centro es el canal de recolección pluvial que permite la recolección de aguas de lluvia, ¿verdad? Caídas desde los techos. Y tenemos en estas 2 zonas de venta. En primera instancia, venta de artesanías con un deck pequeño. Esto permite justamente que las personas puedan llegar a ofrecer sus productos allí, ¿verdad? Y que las personas puedan comprarlo, los visitantes puedan comprarlo. Y por otro lado, tenemos que se ofrece una zona o se brinda una zona para ofrecer tours complementarios. Es decir, una vez llegada a la isla, usted puede contratar otro tipo de tours. Según encuestas que se hacen a las personas que llegan de cruceros, muchas personas, aproximadamente el 30%, compran tours en el lugar a donde llegan. Entonces, la posibilidad de que la persona visitando San Lucas adquiera un tour complementario como un tour de snorkel, kayak, motos acuáticas y demás para disfrutar en la bahía de San Lucas es también un punto que potencia el desarrollo económico. Por ello, se conecta con un muelle que permite utilizarlo única y específicamente para el desarrollo de estas actividades o también como servicio para que los guardaparques y fuerza pública puedan realizar el cambio de turno para despachar los residuos, etc. Por otro lado, tenemos una zona de estancia que cuenta con un área de deck para estar también nuevamente con mesas, pero a diferencia de la otra, no está techada, estas sí están techadas, todo buscando la variedad para el turista, ¿verdad? Que dependiendo de los gustos de cada uno puedan escoger el lugar que utilizan. Mientras tanto que se utilizan redes de estancia también, un tipo diferente, y un mirador que da directamente a la bahía de San Lucas. Punto muy importante, en esta zona de acá tenemos lo que es de funcionamiento como el lugar cuarto de residuos, una zona de compostaje y también el pequeño cuarto eléctrico de la microred de energía de este sector. Si lo vemos a nivel de la recolección de aguas pluviales, tenemos en primera instancia que el canal pluvial recorre o se recolecta en esta zona de acá para posteriormente almacenarlo en los tanques ubicados en el sector 5, más adelante lo vamos a ver, y las aguas pluviales de lo que es esta cubierta se direccionan la mitad para el jardín pluvial y la otra mitad igualmente para recolectarse en el tanque de agua pluvial. Si lo vemos en corte, punto muy importante es que podemos ver el desnivel topográfico que presenta, por lo cual era necesario utilizar este muro de gaviones, pero que como les dije, se acondiciona para el uso de las personas y disfrute. Se utiliza una técnica en donde separamos la estructura principal que sostiene la carga de viento, que es esta de acá, es independiente a lo que es la estructura del área de kioscos, con sus respectivos canales para instalaciones y también con lo que es el anclaje de esta estructura en un punto en esta zona y luego el otro punto en la colina, digamos, que tenemos en la parte posterior. Mientras que en esta otra zona que tenemos elevado sobre pilotes, tenemos los canales para instalaciones en la parte inferior.
Punto muy importante también, acá podemos ver lo que es la vegetación para el control hídrico, para el control de la erosión, perdón, es decir, que como tenemos una pendiente bastante pronunciada, permita entonces afianzar, digamos, el terreno, y también las aguas se recolectan a través de este canal que vimos el funcionamiento en la parte anterior. Otro punto muy importante es la permeabilidad del suelo, se mantiene, es decir, no hay una intervención tan fuerte en esta zona. Hay utilización igualmente de pérgolas, buscando siempre la sombra, recolección de aguas pluviales, como ya lo vimos, y también, lo que ya les mencioné del control de la erosión. Si lo vemos en las visualizaciones, podemos observar que este es el sendero de conexión entre el sector 1 y el sector 2. Tenemos acá el jardín pluvial y lo que es la cosecha del agua pluvial. Esta es una vista aérea donde podemos observar igual que se recogen las aguas pluviales y posteriormente van hacia el mar, se disponen en el mar. Y esta es una visualización llegando desde ese sendero hacia el área de comidas. Vemos cómo hay aleros pronunciados, cómo está la estructura separada, cómo se utilizan estas marquesinas y también cómo se utilizan cerramientos permeables promoviendo la ventilación del sitio. Y se combina con todo lo que es el disfrute, porque no solo es a nivel funcional de recolección de agua, sino también el sonido que pueda provocar y el disfrute del mismo. Esta es una visualización del área de comida, donde podemos ver las mesas debidamente distanciadas con su área de lavado por la situación en la que nos encontramos actualmente. Por otro lado, tenemos también lo que es el contraste de la materialidad que se busca, es decir, se utiliza esta madera junto con el gypsum que contrasta bastante y que permite también dar una sensación de calidez al espacio. Eso es una visualización un poco más lejos y justamente en el centro, como lo vemos en la siguiente, se busca una fuga visual, Entonces, justamente en el centro únicamente se propone un techo translúcido que permita fortalecer esta fuga visual que da justamente a lo que es el mirador hacia la bahía de San Lucas. Tenemos acá también un punto muy importante, mencionar un jardín xerófilo, que es un jardín con poco requerimiento hídrico. Esta es una visualización aérea de lo que es el mirador propiamente, ¿verdad? Y tenemos recalcar lo que es elementos diferentes que es para la estancia, como lo son estas redes, el uso de pérgolas, y justamente podemos ver una imagen de referencia de cómo es que se proponen estas redes, que es algo diferente. Como sector 3 tenemos el sector aprendizaje, que es justamente el centro de interpretación ubicado en esta zona de acá y que cuenta con 2 módulos. Justamente se separa por la condición topográfica del sitio. El sector este sector 3, que es el centro de interpretación, cuenta con un área funcional, es decir, todo lo que está la lactancia, cuarto eléctrico, servicio sanitario y demás, la recepción y inicia, digamos, un recorrido lineal de lo que son salas de exposición que permite mostrar lo que es parte de arqueología, historia natural, historia, la parte patrimonial, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este punto es importante también mencionar que lo que se busca es generar ese recorrido o ese discurso interpretativo de lo que es el patrimonio para lograr transmitirlo a todas las personas. Punto muy importante respecto a la seguridad humana, este lugar no cuenta con distancias mayores a 15 metros y cuenta igualmente con 2 salidas en cada módulo, lo que permite también tener bastante seguridad y cuenta con sistema de detección de incendios y también lo que son rociadores, sino que los extintores. Esto porque el metraje cuadrado, digamos, no hace necesario la colocación de rociadores y además hay poco recurso hídrico en la isla. Por otro lado, tenemos lo que es el recorrido que se realiza a la hora de visitarlo, ¿verdad? Que es un recorrido lineal que justamente remata en la calle de la Amargura para que las personas puedan continuar aprendiendo en la zona patrimonial. Si lo vemos en corte, puntos importantes a recalcar nuevamente, el uso de pilotes para la adaptación al terreno y mantener la permeabilidad, los canales para instalaciones, que en este caso se utilizan al estar levantado del nivel de piso en la parte inferior, mientras que la iluminación en la parte superior. Lo vamos a ver en una visualización. Tenemos lo que es la conexión entre los módulos, ¿verdad? Todo a través de rampas para asegurar la accesibilidad y nuevamente el uso de lo que son los marcos estructurales de madera laminada y que se mantiene siempre una altura mínima de 3 metros, ya que al ser un sitio de reunión pública, por normativa debe ser así. También es importante recalcar que se utilizan amplios corredores, como lo vimos en las pautas, es necesario generar espacios de sombra. Este es el jardín histórico productivo que acompaña todo el recorrido de conexión entre los 2 módulos y también el uso de cerramientos permeables, de las cámaras de aire y el jardín maderable que separa de la infraestructura existente patrimonial.
Acá tenemos algunas visualizaciones del centro de interpretación en donde vemos que nuevamente se utilizan las camas de piedra para recolectar el agua pluvial que posteriormente se utiliza en el jardín pluvial, lo que son los amplios aleros, también el hecho de que se utiliza la piedra como material predominante se incluye dentro de los diseños y este corredor mirador, punto muy importante, es que da hacia el mar, entonces también permite tener una buena visual. Acá podemos ver otra visual y acá vemos cómo se conecta directamente con la calle de la Amargura en caso de que alguien desee hacer un recorrido diferente y quiera primero visitar el área patrimonial y de último el centro de interpretación. Esta es una visual específicamente de la recepción del centro de interpretación. En esta dirección empezaría nuestro recorrido y vemos nuevamente el uso de cerramientos permeables. Vemos cómo hay también un contraste con el uso de cielos blancos y el enchape de piedra, en este caso específicamente al ser interior, se utiliza este enchape igualmente por el tema del uso de la piedra dentro de la isla. Esta es una visualización de una de las salas de exhibición. Acá podemos ver también cómo se sigue manteniendo el contraste, el uso de la madera, que se utiliza tanto en piso como en paredes para generar un sentido o una sensación de amplitud. La colocación, digamos, de cenefas que permiten colocar luminarias direccionadas justamente a lo que son las exposiciones y espacios también para lo que es la instalación de soportes para las obras que se vayan a presentar. Mientras que esta es una visualización, de lo que es el jardín de conexión entre módulos, la rampa, de conexión entre módulos y el jardín productivo histórico que lo acompaña. Si empezamos con el sector 4, tenemos lo que es el sector observación, que es específicamente la torre de observación. Se ubica en esta zona un punto ubicado en una parte alta, específicamente para buscar mayor altura. Y entonces vemos que esta torre alcanza aproximadamente 33 metros sobre el nivel del mar, lo que permite tener una buena visualización desde el lugar hacia la bahía, o también en el caso de como se utilizan plataformas alternas conforme se va avanzando en el recorrido perimetral, 360 grados de toda la isla. Esta torre tiene una estructura sencilla y lo que tiene es un núcleo rígido de concreto prefabricado que alberga lo que es un ascensor para uso únicamente personas con silla de ruedas que necesiten, subir. Y es un ascensor específicamente de freno regenerativo que permite consumir energía cuando va subiendo, pero producir energía cuando va bajando. Tenemos también lo que es un pequeño canal de instalaciones, justamente porque se busca un punto alto para ubicar la antena, que antes la tenían en la antigua comandancia, pero como se incendió, no hay y el internet ha presentado dificultades en la isla. A nivel de corte, vemos lo que les mencionaba de las plataformas que van en diferentes sentidos, permitiendo tener una visual 360 grados de la isla con el núcleo rígido, ¿verdad? Que permite afianzar, digamos, la estructura de la torre al ser de 8 pisos. Acá tenemos unas pequeñas visualizaciones en donde se ve las plataformas alternadas, la plataforma en el último nivel de 360 grados, que acá es una, de hecho, las paradas del ascensor, justamente. Y esta es otra visualización al revés, en donde podríamos ver la posible visual que se podría obtener desde el mirador 360 grados hacia la bahía de San Lucas. Como mencioné, también importante recalcar que se alternan estas plataformas. Si empezamos con el sector 5, es el sector de servicios e investigación, que se ubica en esta zona de acá. Específicamente alberga lo que es una batería de baños más grande, porque la que hay no alcanzaría para la carga que se pretende lograr en San Lucas. Tiene baños, duchas, digamos, servicios sanitarios, vestidores y bebederos. Por otro lado, tenemos el sector administrativo, que lo que posee es otros elementos como casilleros, cuartos electromecánicos, áreas de estancia, servicios sanitarios, cocina, comedor, todo enfocado a lo que son los trabajadores de investigación, voluntariado y demás para que tengan un lugar cómodo donde ubicarse en caso de necesitar realizar un trabajo de campo en el sitio. Es necesario mencionar también que se conecta a través de un puente que permite una cierta privacidad. Acá también vale la pena mencionar, este es el puente que les decía, y digamos el recorrido tradicional sería a través de este sendero que conecta con un sendero existente que nos lleva hacia un anfiteatro natural que se propone y posteriormente, si continuamos ese sendero, conectaríamos con lo que es el redondel. Mientras que acá también podemos ver lo que es la laguna de biotratamiento, empezando por camas de piedra y luego pasando por tanques de lirios que permiten filtrar los componentes negativos del agua y así utilizarlo como riego en la huerta sostenible que tenemos en esta zona y posteriormente el exceso ser desechado en lo que es en el mar.
Acá tenemos una visualización del puente que les mencionaba que permite generar una mayor sensación de privacidad a esta zona que es mucho más privada, específicamente para investigadores y justamente que tiene servicios. Voy a devolverme nada más un segundo. Un aspecto importante que se me olvidó mencionar es que se toman en cuenta todos los sistemas. Es por ello que dentro de la estructura se contempla la ubicación de los tanques de agua, uno potable y uno pluvial, justamente para que no estén a la vista de todos los que pasan por el sitio. Acá podemos ver también una parte de la laguna de biotratamiento, ¿verdad?, que conecta con el tanque séptico del sector de baños. Y acá podemos ver cómo se incorpora los sistemas, los diferentes sistemas en lo que es la propuesta, digamos, de estructura. Nuevamente podemos ver lo que es amplia ventilación y lo que es una conexión directa con el anfiteatro, que lo vemos a continuación, que es un pequeño, digamos, terraceo que se hace en el terreno y que permite hacer diversas presentaciones, que también fue un espacio que los turoperadores dijeron que podrían utilizar. Acá podemos ver que se utilizan especies para brindar sombra y también otras especies que funcionan como pantalla de la parte donde se propone se realicen las presentaciones y así poder generar un espacio un poco más privado del tránsito general que se produce en este sector, este sendero que conecta con el redondel. Ahora empecemos un poco con aspectos complementarios que es importante mencionar para que se sustente la propuesta. En primera instancia tenemos el presupuesto. Va de la mano con las etapas que les mencioné al inicio, que son 4 en total. El presupuesto, entonces, el total global es $1.918.692. Ese es el 100%. Tenemos que la etapa número 1, que corresponde a lo que es el sector de bienvenida, muelle, recepción y demás, representa el 20,4% de esta inversión. La etapa 2, que es para aumentar la capacidad de desarrollo comercial, digamos, de la zona, representa el 36,3%. Vemos también que la cantidad de metros cuadrados es mucho mayor. Mientras que la etapa 3, que corresponde a lo que es el centro de interpretación, es de 28% respecto al total global, y la etapa 4, que se denomina de propuestas complementarias, es decir, cosas que no son vitales para el funcionamiento del proyecto, pero que potenciarían el mismo y pues lograr posicionarlo como referente, como se buscó desde un inicio, ¿verdad? Y estos son lo que es la torre de observación, el anfiteatro natural y la zona de mirador hacia la bahía, que representa un 15,3% de esta inversión total global. Vale la pena recalcar que las tipologías que presenta Hacienda respecto al valor por metro cuadrado son bastante limitadas, entonces se hizo la consulta a través de juicio experto con la arquitecta Lobelia León Ching. Respecto al modelo de gestión, para que entonces funcione el proyecto, tenemos que es un punto muy importante. Los metros cuadrados totales son 2.740,4 metros y el presupuesto total, como lo mencioné, es de 1.918.692, pero que justamente se busca que no sea de un solo, sino que en 4 etapas, para así potenciar la factibilidad del proyecto. Y entonces tenemos punto muy importante. ¿Quiénes son los responsables de la isla? Es necesario que intervenga MINAE, SINAC, y pues la Municipalidad de Punta Arenas como el propietario de la isla. Promotores del proyecto, hemos visto un gran trabajo por parte del despacho de la primera dama, también hay apoyo por parte de la Asociación Costa Rica por Siempre, y también hay interés del segundo canje de la naturaleza por siempre, que es una inversión, que justamente fueron los que incentivaron o motivaron también el Plan Maestro de Desarrollo del 2020. Mientras que también tenemos entes públicos comprometidos, como el INCOP, el ICT, el MINEPLAN y el MINAE, que están comprometidos a nivel económico. Y hay un presupuesto confirmado de $2.395.830 aproximadamente. Sin embargo, estos son los principales, pero es necesario que trabajen más dentro de esta resolución o dentro de esta propuesta. Es necesario que trabajen otras instituciones públicas como Encopesca, guardacostas, policía, algunas universidades, el INA y también el Ministerio de Cultura con una parte muy importante que es desde el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio. Tenemos también un punto importante que son los actores privados, no se pueden dejar de lado quienes se verán mayormente beneficiados, los turoperadores, la Cámara de Turismo de Punta Arenas, la Cámara de Turismo de Paquera y también otras organizaciones como son asociaciones comunales, que es justamente a los principales o a los usuarios que más buscan beneficiar este proyecto, y las asociaciones no gubernamentales. Pero sí es importante tener en cuenta y tener como lema que es necesario promover la participación de organizaciones locales en el otorgamiento de concesiones para que funcione este proyecto. Y entonces,
Habiendo visto esta propuesta, habiendo visto lo que representa San Lucas, habiendo visto los beneficios que podría traer el desarrollo de un proyecto como estos, podemos concluir lo siguiente. La propuesta amplía la cantidad de beneficiarios y descentraliza las oportunidades, como les mencioné anteriormente. No busca beneficiar a una única persona o a una única organización, sino que busca beneficiar a varias personas. Esto se logra a través de no tener un único muelle, sino tener 4 muelles de acceso entre los muelles fijos, más uno flotante, más el privado que corresponde a la venta de tours. Corresponde también y responde a ello el plantear un espacio para la venta de artesanías, un espacio para la venta de tours complementarios en donde pueden ofrecer diversos turoperadores sus servicios. Y también la propuesta, digamos, de 4 pequeños kioscos en vez de una única concesión para lo que es la alimentación, que también es uno de los mayores, lo que también más buscan en Costa Rica, ¿verdad? La parte gastronómica. Entonces, respecto a esto, logramos dotar de la infraestructura necesaria para aumentar la capacidad turística del Parque Nacional. Después del 2012 ha venido un poco en decaimiento lo que es la visitación y más aún con lo que es la pandemia. Sin embargo, hemos visto que desde la reapertura en agosto de 2020 ha habido un repunte de la cantidad de visitantes y de los ingresos que ha permitido generar la isla para el sector de Punta Arenas. Y el proyecto justamente busca potenciarlo aún más. Otro punto muy importante es la validez o la importancia que tiene la tropicalización y la inserción respetuosa de la propuesta en el contexto. Es decir, no se vale únicamente de lo que necesita o grandes actividades, digamos, que se propongan de manera demasiado intensiva y demasiado agresiva en el contexto, sino que para justamente conservar el ámbito patrimonial, desde el ámbito natural, arquitectónico, arqueológico y demás, es necesario insertarse de forma respetuosa. Esto se logra a través de utilizar las variables, como les mencioné, de reinterpretación del patrimonio, a través de utilizar acciones específicas como lo que son metodologías de revelación y de acentuación, como les mencioné también al inicio, que busca también proponer infraestructura que no compita con lo existente en el sitio. Y también se logra a partir de uso de estrategias pasivas que permitan el buen funcionamiento de la estructura. Por último, el proyecto es independiente en sí. Sin embargo, no hay duda de que funcionaría muchísimo mejor si también se realizan propuestas en las islas aledañas, para que así el turismo de islas, como les mencioné al inicio, pueda darse en el Golfo de Nicoya de forma exitosa. Respecto a futuras líneas de investigación, entonces tenemos en 2 ámbitos, específicamente en Isla San Lucas y por otro lado en alrededores, ¿verdad? En primera instancia tenemos que en San Lucas existe la posibilidad de realizar lo que es una granja de paneles solares, es decir, que los paneles solares se ubiquen en la zona marina y no en la zona terrestre. Esto justamente también por la cantidad de bosque y por la densidad del follaje de los mismos puede intervenir un poco con la eficiencia de los paneles solares. Al estar en el mar, campo abierto, no tiene nada que se lo impida y podría funcionar bien. Es un proyecto importante también, el proyecto de señalética, es decir, que el turista pueda sentirse ubicado en el sitio y que pueda realizar de forma independiente su visita, aunque también pueda, obviamente, contratar servicios de un guía. Por otro lado, tenemos la necesidad de explotar mucho más el patrimonio subacuático. En el proyecto se promueve lo que es la venta de tours complementarios, ¿verdad? Pero se puede realizar un proyecto mucho más interesante, mucho más grande en el área específica de la bahía de Punta Arenas, de San Lucas, perdón, que pueda, por ejemplo, conocer los puntos o los monumentos arqueológicos ubicados en esta zona. También proponer, y eso dentro de las etapas que es muy importante, lo que es nuevos usos en los bienes patrimoniales. Lo que no se usa se deteriora. Entonces es muy importante un plan de gestión de estos recursos ya existentes y también el diseño museográfico, específicamente del centro de interpretación, que es decir, esta línea discursiva, diseñarla desde un ámbito de innovación y de tecnología. Por último, en San Lucas específicamente es necesario promover estrategias de difusión y mercadeo sobre la isla, que la gente conozca cómo puede llegar, cuáles son las ofertas, qué va a encontrar en el sitio, etc. Mientras que en los alrededores es necesario remodelar los puertos de Paquera y Jicaral. También, como les mencioné, es muy importante que el turista sepa qué es lo que puede adquirir en esa zona, ¿verdad? Y todos los lugares que podría visitar en un solo día. Por otro lado, el diseño y construcción de atracaderos en las islas del Golfo, que en algunos casos están muy deteriorados, y también la promoción de la expansión, digamos, promover el desarrollo de un restaurante flotante que inclusive ya se desarrolla en otras zonas, acá en Costa Rica justamente, en la bahía de San Lucas, que va a ser un atractivo más que se sume a la gran variedad que ya tenemos. Mientras que la infraestructura de hospedaje, como no se permite en San Lucas por ser un parque nacional, es importante realizarla en otras islas aledañas que sí lo permitan.
Así como lo inicié, me permito cerrar con frases de José León Sánchez. Esta específicamente, y cito textualmente, dice: he contado solamente aquellas que le sirven a usted para dar a conocer en su libro lo que es el horror de un penal. Y aunque alguna historia me ha dolido mucho, ahí la tiene, porque como dice usted, se debe contar para que la gente de mañana conozca este ayer sarmentoso de la patria. Es necesario que tomemos el patrimonio, que lo interpretemos y que lo difundamos. Es necesario que todas las riquezas de San Lucas se democraticen, es decir, que todos tengamos acceso a ellas, que se pongan en valor sin necesidad de comprometer su perdurabilidad para generaciones futuras. Los invito a que generemos una sensibilidad colectiva que nos invite a preservarlo, y así como inicié, a quienes no han visitado Isla San Lucas, los invito a que lo hagan y a que promovamos el desarrollo y reactivemos el sector turismo de la provincia de Punta Arenas. Muchas gracias.